Dios te bendiga en este día maravilloso, un día de gracia, un día de bendición, porque cada día trae sus bendiciones para Dios con nosotros. Bien, hay una palabra muy hermosa que quiero compartir en este día contigo, que está en Gálatas 3:20, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo de Dios añade bendición a esta hermosa palabra que Dios tiene para con nosotros. Bien, los más importante que el apóstol Pablo nos describe es una relación con Cristo en el término de un profundo afecto por su amor y dependencia de Él. Los que tienen fe en Cristo viven en íntima unión con Él, tanto en la muerte como en la resurrección de su Señor. Todos los creyentes han sido crucificados con Cristo en la cruz, han muerto a la ley por medio de la salvación y ahora viven por medio de Cristo para Dios. Así es, iglesia del Señor. Todos los creyentes que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador deben morir al pecado de la ley. Recordemos que la ley los hacía esclavitud. Recordemos que la ley era un acercamiento hacia Dios. Pero en la misericordia de nuestro Dios, en la gracia de nuestro Dios, Dios preparó un plan mucho mejor que la ley, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros andemos en ella, en obediencia. Y con Cristo estamos crucificados, Señor. Estamos unidos, estamos injertados, estamos penetrados en Él para poder agradarle a Dios, para poder glorificar su santo nombre. Ya no vivimos de acuerdo a las circunstancias, ya no vivimos de acuerdo a los placeres que este mundo ofrece. Vivimos de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Como humanos siempre vamos a decaer, siempre vamos a fallar, pero tenemos un abogado, tenemos un intercedor que pelea por nosotros, aquel que murió en la cruz de Calvario, aquel que rompió el velo para poder entrar y tener libre acceso hacia el Padre Celestial. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Todos los creyentes viven por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debido a la salvación en Cristo, el pecado ya no los domina. Así es, iglesia del Señor. Romanos 6:11. Veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice así, Romanos 6:11. Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de considerar que para el pecado ya estamos muertos, iglesia del Señor, pero vivos para Cristo, vivos para nuestro Dios. La propiciación fundamental del capítulo 6 es la unión del creyente con Cristo en su muerte y su vida. El creyente verdadero necesita reconocer que ha muerto el pecado de las siguientes tres maneras. A la vista de Dios, Dios considera que ha resucitado con Cristo en la cruz y ha resucitado con Él en su regeneración. Gloria a Dios. Versículo 5 dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos 6:5 dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué versículo más nos enseña? Versículo 10 nos habla y nos dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, queridos hermanos. ¿Qué más nos habla? ¿Qué más nos lleva la palabra de Dios? La palabra de Dios nos lleva a una vida nueva en obediencia a Dios, a ser bautizado en las aguas, por lo cual proclamaba su muerte, el pecado, y se comprometía al rechazo y vivir para Cristo. Versículo 3 dice la palabra de nuestro Dios. Romanos 6:3 nos habla, nos enseña y nos dice así: os sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte,
por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Eso es importante, iglesia del Señor. Gálatas 5:24. Veamos a ver qué nos dice así la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Así es, iglesia del Señor. Juntamente con Cristo estamos crucificados. Ya no, el pecado ya no reina en nuestras vidas. ¿Por qué ya no reina en nuestras vidas? Porque dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Dependemos de la gracia, dependemos del favor, dependemos de la sangre de Cristo que nos cubre y nos limpia de todo pecado y nos hace acepto adelante de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué más? Nos podemos llevar otro texto bíblico que está ahí en Colosenses, iglesia del Señor 2:12, dice así la palabra de nuestro Dios: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en el pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de la medio, clavándola en la cruz, despojando los principados y a las potestades, y los recibió públicamente sobre ellos, triunfando en la cruz. Nosotros, cuando vivíamos en el pecado, cuando estábamos en la desobediencia, éramos esclavos del pecado, éramos muertos en la presencia de nuestro Dios. Pero venida nuestro Señor Jesucristo, que nos dio vida y vida en abundancia, iglesia del Señor, somos con él, somos libres, con él ya no estamos en esclavitud del pecado, ya el pecado ya no nos puede desbaratar, ya no nos puede acusar. ¿Por qué? Porque con él, cuando le recibimos a Cristo, fuimos sepultados los pecados en el mar, y cuando en el mar o en las aguas, en cualquier río, y cuando salimos del mar o del río, iglesia del Señor, somos perdonados, somos libertados, porque Cristo así lo declaró y así está establecido. Aunque para el hombre natural no puede percibir, no puede comprender las cosas espirituales, porque para él son locura, mas para Dios son verdades en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. ¿Y qué más nos habla la palabra de Dios? Los que han sido crucificados con Cristo ahora viven con él en su vida resucitada. Cristo y su fortaleza reside en los creyentes, convirtiéndolo en una fuente de toda vida, en el centro de todos sus pensamientos, palabras, obras y hechos. Solamente que estemos concentrados, que estemos crucificados con Cristo, iglesia del Señor. Vamos a vencer todos estos obstáculos, vamos a vencer todos estos problemas que tenemos hoy en día. San Juan 15, que nos dice en San Juan 15, 1 y 6, la palabra de nuestro Dios. Nos habla y nos dice: yo soy la vid verdadera de mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recoge y lo echa en fuego y arde. Así es, iglesia del Señor. Debemos de permanecer en Cristo, mis santos hermanos, para que la palabra de Dios
haga provecho en nuestras vidas, iglesia del Señor. Efesios 3:17 dice así la palabra de nuestro Dios. Mis santos hermanos, gloria al nombre del Señor, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, al fin de que arraigado y cimentado en amor, seamos perfectamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Es importante siempre, iglesia del Señor, permanecer en unidad, permanecer crucificado con nuestro Señor Jesucristo. El creyente participa por medio del Espíritu Santo, que es la vida resucitada de Cristo, y se le imparte al creyente de continuo, iglesia del Señor. El Espíritu Santo se le da al creyente para que el creyente pueda defenderse, para que el creyente pueda ejercer el poder que Dios nos ha otorgado a través del Espíritu Santo de Dios. San Juan 14:16-13 y 14 dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que te imparte valentía, te imparte conocimiento, te imparte revelación, te imparte poder, mis santos hermanos, porque el poder es sobrenatural que Dios nos da para poder trabajar en cualquier parte que Dios nos mande, iglesia del Señor. No estamos solo, iglesia del Señor. Romanos 8:10-11. Veamos a ver cómo nos dice un texto más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:10-11 dice así la palabra de nuestro Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. El creyente participa, iglesia del Señor, de la muerte y la resurrección de Cristo mediante la fe, es decir, la confianza, el amor, la devoción, la fidelidad al Hijo de Dios, que amó a la humanidad y se dio a sí mismo por ella. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor, mis santos hermanos. La vida por la fe se puede considerar como la vida por el Espíritu, iglesia del Señor. Así es, mis santos hermanos. ¿Qué más nos habla ahí? Gálatas 3:3 dice así: tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Así es, mis santos hermanos. Si tú y yo comenzamos por el Espíritu Santo de Dios, hemos recibido los beneficios, hemos recibido los milagros, hemos recibido la sanidad, la sanación, iglesia del Señor. Muchas veces terminamos nuevamente buscando los placeres mundanos que este mundo nos ofrece. Gloria sea el nombre del Señor. Romanos 8, ¿qué más nos habla? 9:11 dice así la palabra de nuestro Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en el creyente. El Espíritu Santo de Dios vive en el creyente. El Espíritu Santo de Dios
actúa en el creyente. El Espíritu Santo de Dios está con el creyente, iglesia del Señor. No nos ha dejado solos, no nos ha abandonado, mis santos hermanos. ¿Y qué más nos dice la palabra del Señor? Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, mis santos hermanos. Algún día no vemos a Cristo hoy en día, pero algún día lo vamos a ver, mis santos hermanos, porque esa es la promesa, esa es la esperanza de cada uno de vosotros que tenemos por delante, iglesia del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria sea al nombre del Señor. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te ruego que te suscribas a mi canal y luego lo puedas compartir con algunos hermanos para que sea de bendiciones para cada uno de vosotros. Que Dios te bendiga grande y poderosamente.